Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sandra, para los que no me conocen. Y hoy es el segundo capítulo de Diario de una reforma de una casa mediterránea. Que el otro día ya fue el capítulo 1, que si no lo habéis visto después de este lo podéis ir a ver. No sé si os acordáis, pero os conté que ya se había hecho la limpieza de la casa, se ha hecho demolición de un cobertizo de ahí detrás, del patio de atrás. Y bueno, hoy os quería contar unos temillas que hemos tenido con una pared, así que ahora os cuento bien, y un montón de cosas porque me he traído también las muestras de la cocina. No me voy a enrollar más y vamos con el capítulo 2. ¿Os acordáis que el otro día justo nos quedamos que no sabíamos si en esta pared iba a haber piedra? Bueno, pues ya han picado toda esta pared y mirad, ha salido piedra prácticamente desde arriba hasta el suelo. Así que aquí no sé si os acordáis cuando os conté también la distribución de la casa que iba a ir un mueble de obra de yeso. Vale, pues este mueble va a dar servicio tanto a la cocina, que va a ir en este lado, y al comedor, que va justo enfrente. Vale, pues va a quedar súper bonito porque queremos que la piedra de detrás se quede vista y luego haga contraste con las estanterías de yeso y así pues como que se realce. Y yo creo que va a ser como un punto focal entre el comedor y la cocina. Vamos, me parece que va a quedar súper bonito, así que me puse súper contenta cuando supe que ahí había piedra. Y os acordáis que el otro día justo cuando se terminó el capítulo, justo estaba hablando con el constructor a ver si esta pared, que os acordáis que aquí iba la cocina y en esta parte va el salón, pues estábamos viendo si en toda esta pared se podía continuar la piedra. Entonces, estuvieron picando por la tarde y cuando la picaron, mira aquí porque se ve súper bien en esta zona, que esta pared es de arena, que se cae. Hemos visto una parte mala y una parte buena. La parte mala es que va a haber que rehabilitar toda esta zona de pared porque está muy endeble, porque tiene riesgo de que con el tiempo pues al final venza esa pared que es arenilla y al final se caiga. Como va a haber que rehabilitarla, que es la parte mala, la parte buena es que hemos visto hasta dónde podemos llegar. Y aquí se ve la profundidad, que cuando hicieron pues esta reconstrucción, aquí se comieron como unos 60-70 centímetros aproximadamente. Así que ahora lo que vamos a hacer al rehabilitarla es llevarla al máximo para allá, que era donde estaba originalmente. Pues lo bueno es que le vamos a ganar a toda la zona de la cocina y del salón, le vamos a ganar casi 60 centímetros. Que es que para que os hagáis una idea, el fondo, la profundidad de cualquier cocina es eso, son 60 centímetros. Así que cuando la construyan, cuando la hagamos, en lugar de salir hasta aquí, va a estar como metida en la zona de la pared. Le ganamos casi medio metro a la cocina, cosa que está súper bien porque esta parte justo veis que no es demasiado amplia. Hay otra cosa de las importantes que se me olvidaba, es que con este cambio de la pared que ha surgido, vamos a hacer un cambio de diseño en toda la zona del salón, porque vamos a hacer un arco, vamos, muy estilo mallorquín, que ya sabéis que me encanta. Pues ahí, en toda esta zona va a ir el salón con el sofá, así que yo creo que le va a dar un carácter especial. Y eso mezclado con la cocina, que es muy mediterránea, pues yo creo que esta zona va a ser como el punto central de toda la casa. Mira, aquí están las pinturas para pintar la ripia de blanco. Y mirad, en esta zona estoy súper contenta porque, bueno, por dos cosas. No sé si os dais cuenta que está esta hornacina que también tiene así forma de arco. Pues lo que vamos a hacer es quitar esta parte de aquí porque en realidad llega hasta ahí abajo y le vamos a dar un carácter especial así poniendo baldas. Yo creo que va a quedar súper bonito. Pero es que lo mejor de esta habitación es que ayer nos dio una buena noticia al arquitecto y es que parece que de ahí, de este techo, van a salir bovedillas, que las bovedillas son pues este tipo de cubiertas. Mirad que las tenemos aquí, así la veis, ¿veis? Son este tipo de cubiertas.
Mira, os voy a contar un poco cómo se está reconstruyendo toda la parte del tejado, porque vais a alucinar. Bueno, mirad mi habitación partiendo de ahí, mirad cómo está llena de tejas. Estas son todas las tejas que se han recuperado del tejado. Luego, este es nuestro baño, que va a haber que enyesar todas las bovedillas y tal. Bueno, esta vista ya sabéis que es de mis preferidas, con todos los tejados y las palmeras al fondo. Y luego mirad, porque esto sí que vais a alucinar por completo, porque están haciendo el tejado. Mirad la habitación de las niñas cómo está. Ahora mismo sin tejado por completo. Y justo ahora lo que están haciendo es desviar el agua, porque cuando caiga el agua por este lado del tejado, pues irá al canalón de la calle. Pero cuando caiga el agua por este lado del tejado, lo que se está haciendo es desviar con la lima en un tubo que irá por ahí y llevará todo el agua pues para abajo, ¿no? Y ahora mismo la parte de la habitación de las niñas es la que más impresión da, porque claro, era como que no estaba tan mal. Se veía el tejado que estaba mal, pero claro, ahora al verlo así totalmente descubierto me da una impresión, pero a la vez es como que ya me la imagino totalmente. Voy grabando, que no os importe, ¿vale? Vale. Este es el equipo de nuestros superconstructores. Los que están haciendo la casa de nuestros sueños. ¿Con el sombrero? ¿Con el sombrero? Pues está muy guapo, Trilla. Estoy guapo. Te va a ver todo el mundo, ¿eh? Ay, me da igual que me veas, que quiera. Claro que sí. Espérate, que ya soy un poquito para allá. Sí, mira. Mira, y ahí es donde están poniendo la línea, ¿ves? Para desviar todo el agua. Bueno, pues nos vamos para abajo. Hasta luego. Muy bien, gracias. Mirad, os voy a enseñar también una cosa del patio. Que mira, os conté. Bueno, yo creo que os conté el otro día que queríamos recuperar toda la piedra de este patio. Bueno, pues al final hemos decidido, ya sí o sí, que se va a quedar piedra en color natural, vamos, recuperada, tanto esta pared como ese fondo de allí. Pero esta zona de aquí no queremos perder lo que es la textura de la piedra, pero la vamos a pintar en blanco. Bueno, nos da pena enyesarla y perder toda esta textura que me parece que queda súper bien. Y así hacemos más contraste entre el blanco y la piedra de todo este lado. Bueno, nos vamos a ir a comprar algo de tomar porque hace un calor. Vamos a tomarnos algo y a llevarles algo porque yo creo que si no se van a derretir ahí encima del tejado los pobres. Y bueno, ahora ya llega agosto, así que toca descansar. No os preocupéis, que todos los que queráis seguir viendo la reforma, sabéis que vais a poder irla siguiendo paso a paso en La Viga Azul en Instagram, así que la vais a poder ver por ahí. Y aquí en YouTube, pues yo voy a seguir cogiendo material, pero luego ya nos vemos el 5 de septiembre. Así que no os olvidéis que el próximo avance, el capítulo 3 de Diario de una Reforma de una casa mediterránea, va a ser el 5 de septiembre. Así que bueno, que tengáis muy buenas y muy felices vacaciones. Y que, madre mía, menudo año que hemos pasado, ¿eh? Que yo cada vez que lo pienso, hace un año estábamos en otra casa, luego vendimos la casa, hemos comprado esta casa, estamos reformando esta casa. Madre mía, ¿qué será lo que nos depara el año que viene? Así que nada, nos vemos el 5 de septiembre. ¡Hasta luego!